¿Te has preguntado alguna vez si Eva fue realmente la primera mujer? ¿Y si te dijera que antes de ella existió otra, una figura tan poderosa y rebelde que fue borrada de la historia oficial, pero cuyo eco resuena hasta nuestros días? Su nombre es Lilith, y su historia es un viaje a las sombras de nuestra propia creación, un relato de rebeldía, libertad y poder femenino que se negó a ser silenciado. Acompáñame a descubrir el origen oculto de la verdadera primera mujer. Hubo un tiempo, mucho antes de los relatos que conocemos, en que el mundo aún aprendía a nombrar la noche. En las antiguas tierras de Mesopotamia, donde el viento del desierto susurraba secretos entre templos de arcilla, nacieron historias sobre espíritus femeninos que habitaban el aire. Eran presencias misteriosas, capaces de traer deseo o enfermedad, fertilidad o pérdida. Y entre ellas, un nombre comenzó a tomar forma. Un nombre que atravesaría los siglos, Lilith. Al principio, se la imaginaba como un soplo de viento que rondaba las casas o una figura alada que se posaba en los tejados mientras todos dormían. Lilith representaba esa frontera invisible entre la vida y el sueño, entre lo conocido y lo que aún no tiene forma. Desde esos primeros relatos ya simbolizaba algo que los hombres temían y admiraban a la vez: una energía femenina indomable, salvaje y libre. Su huella se esconde incluso entre las líneas más antiguas de la Biblia. En un pasaje oscuro del profeta Isaías, que habla de criaturas que moran en los desiertos, aparece una palabra hebrea, Lilith. A veces se traduce como la del aire, la del desierto o la mujer de la noche. El texto no explica quién es, pero su solo nombre basta para evocar lo temible y lo sagrado. Era una sombra que acompañaba el silencio de los lugares desolados, un recordatorio de que incluso el vacío tiene espíritu. Mucho tiempo después, los sabios de las antiguas escuelas hebreas comenzaron a escribir conjuros para protegerse de los espíritus nocturnos. Y entre esas fórmulas mágicas, el nombre de Lilith reapareció con una fuerza arrolladora. Se decía que merodeaba durante la noche, acechando a los recién nacidos y a las madres. Para alejarla, colgaban amuletos en las cunas y escribían nombres de ángeles en las paredes. Lilith ya no era solo un espíritu del aire. Se había convertido en el reflejo de los miedos más profundos, el temor a lo que la oscuridad podía revelar. Pero fue en los textos medievales donde su leyenda adquirió la forma que hoy conocemos, una historia que cambiaría para siempre la percepción de lo femenino. Se contaba en los círculos de sabiduría hebrea que antes de Eva hubo otra mujer junto a Adán. Dios no creó a uno primero y a otra después, sino que los formó al mismo tiempo, del mismo barro, iguales en esencia y en fuerza. Sin embargo, cuando llegó el momento de unirse, Adán quiso imponerse, exigiendo que ella yaciera debajo de él. Lilith se negó. Con una claridad que resonaría por toda la eternidad, proclamó: «Somos iguales, pues ambos fuimos creados de la misma tierra». En un acto de rebeldía suprema, pronunció el nombre secreto e inefable de Dios, se elevó por los aires y abandonó el Edén para siempre. En su exilio voluntario, junto al Mar Rojo, Lilith encontró su propio reino entre los vientos y los espíritus del desierto. La historia cuenta que 3 ángeles fueron enviados por Dios para ordenarle que regresara, pero ella se negó rotundamente. Fue entonces cuando la tradición la condenó a vagar eternamente, transformándola en un demonio, madre de criaturas nocturnas, un símbolo del deseo prohibido y del castigo divino. Sin embargo, detrás de esa condena late un mensaje mucho más profundo y revolucionario. La primera mujer de la humanidad fue también la primera en decir no, la primera en elegir la libertad antes que la sumisión. Esa negativa cambió para siempre la manera en que las culturas imaginaron lo femenino. Lilith no fue expulsada por pecar o desobedecer una orden divina. Fue exiliada por reclamar su igualdad. Y en esa decisión, en ese gesto radical de independencia, muchos han visto el origen de todos los exilios, el altísimo precio que se paga por la libertad en un mundo que, a menudo, no está preparado para ella.
Mientras a Eva se la castigó por buscar el conocimiento, a Lilith se la castigó por ya poseerlo, el conocimiento de su propio valor. Con el paso de los siglos, la figura de Lilith siguió transformándose. En los hogares judíos de la Edad Media, era el espectro al que se temía, la amenaza invisible de la que había que proteger a los niños. Pero en los textos místicos de la Cábala, su imagen adquirió una complejidad fascinante. Allí, Lilith no es simplemente un demonio, sino la contraparte oscura de la Shejinah, la presencia divina femenina. Es la consorte del ángel caído Samael, la sombra que equilibra el fuego de la creación. En la Cábala, Lilith dejó de ser solo una amenaza para convertirse en un principio cósmico. Representa la fuerza que revela lo que la pureza y el orden niegan. Es la noche que le da sentido al día, el deseo que desafía las reglas, la materia que le recuerda a la luz que sin oscuridad no podría existir. Esta visión mística nos enseña que Lilith no es una figura que deba ser temida, sino una energía necesaria que debe ser integrada. Representa todo lo oculto, lo reprimido, lo que la sociedad ha intentado callar. La autonomía femenina, el placer por el placer, la libertad y la voz de la mujer sin cadenas. La Cábala sugiere que todo aquello que rechazamos con demasiada fuerza acaba tomando forma y poder sobre nosotros. Lilith es, entonces, la encarnación de todo lo que la humanidad patriarcal quiso negar. Algunos eruditos modernos van incluso más allá y sugieren que Lilith podría ser una versión demonizada de antiguas diosas de la fertilidad y el erotismo, divinidades femeninas poderosas que fueron suprimidas con la llegada de las religiones monoteístas. Quizás no haya una única verdad sobre su origen, sino una acumulación de símbolos que cada época ha ido moldeando según sus propios miedos y deseos. Cada cultura le añadió un rostro, un mito, un temor o una fantasía, hasta convertirla en el espejo más antiguo de nuestra propia sombra. Lilith ha sido demonio y diosa, madre y amante, espíritu y carne. Ha sido el símbolo de la pasión y del castigo, del conocimiento y de la pérdida. Pero, por encima de todo, fue la voz que se alzó cuando nadie más se atrevía a hablar. Su historia es una invitación a mirar hacia nuestro interior y reconocer cuántas veces hemos exiliado partes de nuestra propia alma, simplemente por miedo a que brillen con demasiada intensidad. Y es quizá por eso que su mito ha sobrevivido con tanta fuerza a través de los milenios. Porque la historia de Lilith no habla solo de una figura mitológica, habla de cada ser humano que alguna vez se ha atrevido a elegir su propia verdad por encima de la obediencia ciega. Habla de cada mujer que se ha negado a vivir a la sombra de otro, de cada alma que ha preferido el exilio y la soledad antes que renunciar a su propia esencia. En su lectura espiritual más profunda, Lilith no es la enemiga del amor, sino su prueba más grande. Nos recuerda que no puede existir una unión verdadera sin libertad, ni puede haber una luz completa si no se abraza también la propia sombra. La historia nos enseñó a temerla, pero quizás lo que en realidad temíamos era el deslumbrante reflejo de nuestra propia independencia. Se dice que cuando la noche llega, cuando el silencio envuelve el mundo y la luna vigila desde lo alto, Lilith todavía camina entre nuestros sueños. Pero ya no viene para asustar, sino para recordarnos que toda alma tiene un límite que no debe ser cruzado y una llama interior que jamás debe ser apagada, porque el alma humana, como ella, está hecha de la misma materia, de tierra y de viento, de deseo y de conciencia. Quizás Lilith no fue la primera mujer hecha de carne y hueso, pero sin duda fue la primera en espíritu, la primera en mirar al Creador a los ojos y reclamar su igualdad, la primera en pronunciar su propio nombre sin miedo. Y desde ese momento, su voz se repite en el eco de cada alma que lucha por encontrar su libertad. Lilith no pertenece al bien ni al mal, sino a ese punto exacto, a ese umbral donde ambos se encuentran. Habita en la frontera de lo desconocido, donde cada uno de nosotros debe elegir entre la sumisión cómoda y la difícil conciencia. Su historia sigue viva porque nos recuerda algo esencial. Aquello que negamos nos gobierna,
pero aquello que aceptamos e integramos nos libera. Así, cada vez que alguien busca su propia voz en medio del ruido, cada vez que una mujer o un hombre decide no ceder ante la injusticia o el miedo, la sombra de Lilith se transforma en luz. Y quizá, solo quizá, en ese instante, la antigua exiliada del Edén sonríe desde la oscuridad de la noche, sabiendo que su historia, su sacrificio y su rebeldía no fueron en vano. Porque mientras existan almas dispuestas a despertar, Lilith seguirá viva, como el símbolo eterno e indestructible de la libertad del espíritu. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del mito. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando los grandes misterios de la historia y el espíritu, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo es fundamental para seguir creando. ¡Hasta la próxima!